conectando. Quiero darles hoy la bienvenida a esta charla que tenemos sobre economía y de economía comportamental y política pública. Mi nombre es Ángela González, yo soy la directora de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esta noche nos acompañan tres profesores de la facultad: Jimena Hurtado, que es profesora titular de la facultad y quien va a ser moderadora de esta charla el día de hoy; María Alejandra Vélez, que también es profesora de la facultad y directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas CESED; y Andrés Moya, que también es nuestro profesor de la Facultad de Economía. Antes de darles también la bienvenida a nuestros profesores, les quiero recomendar a todos que las preguntas que tengan las puedan hacer por el chat, y en la medida que vayamos avanzando con la discusión, pues estaremos revisando las preguntas. Muchas gracias a todos por la participación el día de hoy, y Jimena, entonces de una vez les damos la bienvenida. Muchas gracias, Ángela, por la bienvenida. Gracias a todos y a todas por conectarse hoy a esta charla, donde vamos a intentar explorar un poquito la conexión entre economía comportamental y políticas públicas con, pues, dos personas que saben mucho de esto. Si ustedes van y miran las hojas de vida de María Alejandra y de Andrés, verán que su experiencia es vasta. Yo solamente voy a recordar unas cositas chiquitas de cada uno y voy a empezar por Andrés, que en este momento, sí, todavía me lo estoy inventando, es Visiting Scholar, Santo Domingo Visiting Scholar, además tiene nombre completo, en el David Rockefeller Center para Estudios de América Latina en Harvard, y está aquí vía Zoom. Y en este momento está en su oficina en la facultad. Pero Andrés también participa en unas redes de las que yo quisiera que habláramos un poquito más a medida que avanzamos en la charla, que es IGAP, que es como red programa sobre evidencia para, si estoy traduciendo bien, gobierno y políticas, o gobernanza y políticas. Y también está en JPAL de América Latina. Andrés trabaja en cosas de desarrollo económico, violencia, desplazamiento, pobreza, y en una cosa que es particularmente relevante para hoy, que es como esta conexión entre aspiraciones, pobreza y movilidad social. Y con Andrés vamos a explorar un poquito eso, cómo se ve en economía comportamental y en políticas públicas. María Alejandra Vélez, por su parte, también tiene amplia experiencia en estas cosas. María Alejandra trabaja en cosas de medio ambiente, en economía ambiental, muy cercana al CODS, al Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la universidad. Ha sido profesora visitante en Duke, postdoc en Columbia, estuvo en la Facultad de Administración y ahora es la directora del CESED. O sea, esto es gente que tiene una experiencia enorme. Y eso me lleva entonces a la primera pregunta, porque todo parecería indicar, cuando uno lee sus hojas de vida, que ustedes son unos académicos muy serios. Y son unos economistas muy serios, y generalmente la imagen que tenemos de académicos y economistas muy serios se parece un poco más como al tablero que Andrés tiene detrás y a los libros que María Alejandra tiene detrás. Pero en realidad, cuando uno explora más sus vidas, lo que encuentra es que ustedes hacen mucho trabajo de campo. Y además no solo hacen trabajo de campo y trabajan con comunidades, sino también hacen mucho trabajo interdisciplinar. Entonces yo quería empezar con una pregunta a ustedes de ese contraste que tenemos entre la imagen del economista académico, un poco encerrado en los modelos y corriendo regresiones, y esto que ustedes hacen de nuevo de trabajo de campo, de trabajo con comunidades, y de cómo esto impacta los procesos de formulación de políticas públicas, los debates sociales y su propio trabajo como economistas académicos. Entonces, esa es mi primera pregunta que les lanzo en este momento. Y María Alejandra, ¿quieren? María Alejandra, ¿empiezo yo?
Sí, señora, porfa. Bueno, ¿por qué empezar a hacer trabajo de campo? Es como tu pregunta. Pues yo siempre tuve esta necesidad de recoger mis propios datos, o sea, como que me aburría mucho analizar encuestas recogidos por otros, como que yo quería ir a recoger la fuente primaria, digamos. Y en eso, pues la economía experimental me resolvió un poco la vida, porque era la forma de, desde un marco de la economía, recoger mis propios datos en el laboratorio inicialmente, pero tampoco me fue suficiente el laboratorio porque a mí lo que me interesaba sobre todo era los dilemas de acción colectiva y de manejo de recursos naturales. Y si bien el laboratorio pues era útil para testear teorías, pues yo quería pues entender cómo las personas que realmente enfrentan estos dilemas de los recursos naturales recogían, pues se toman las decisiones. Entonces, la economía experimental me permitió pues combinar esas dos cosas y era como seguir con este enfoque económico, pero básicamente ir a campo y armar el laboratorio con pescadores, mineros artesanales, usuarios del bosque, eh, usuarios de sistemas de irrigación, etcétera, para entender esos dilemas de acción colectiva en campo. Entonces, era como esta necesidad de conocer el contexto, de recoger mis propios datos y básicamente de entender cómo la gente toma las decisiones en vivo y en directo. Eso fue como mi interés de ir a campo. Em, ya igual en temas que no son necesariamente experimentales o comportamentales, pues para mí siempre ha sido como muy importante entender el, el contexto con otras herramientas más allá de los datos cuantitativos, sino también con datos cualitativos. Me es muy difícil hablar de un problema sin haberlo visto directamente. O sea, no puedo hablar de pescadores sin haber visto qué es lo que pasa con los pescadores o del Pacífico sin haber ido al Pacífico o de lo que sea sin haber estado en el territorio. Obviamente no siempre se logra, pero sí hay como un interés, ojalá yo, pero sino a través de lo que otros han hecho con datos cualitativos, como entender mucho el contexto, entre otros, para poder entender mejor los datos, los mecanismos, poder interpretar, y creo que eso da muchos más insumos para poder aplicar esto a política pública. Gracias. Andrés. Gracias, Jimena. Yo pues comparto todo lo que mencionó María Alejandra y me quedo con esa imagen de que es muy difícil entender la realidad que nosotros queremos pues analizar y en algunos casos también cambiar a partir de nuestras investigaciones sin estar ahí y pues sin empaparnos. Y aquí voy a mencionar una anécdota de algo que pasó como en abril, mayo. La alcaldesa Claudia López dio unas declaraciones con un tinte xenófobo frente a un crimen que se había cometido. Y pues está todo el dilema de si la migración, por ejemplo, de los venezolanos está asociada con aumento en desempleo, aumento en criminalidad y demás, ¿cierto? Y ese es un tema que está ahí, hasta ahí en el debate. Entonces, tuve la oportunidad de dar una entrevista con ocasión de estas declaraciones. La evidencia que tenemos de muchos estudios, incluyendo algunos que estamos haciendo nosotros, es que la migración no está asociada con estos problemas, que la migración no genera cambios en la criminalidad, que la migración no genera estos cambios, por ejemplo, en desempleo. Es un poco la evidencia que tenemos contrasta un poco con esos imaginarios. Entonces di la entrevista y la anécdota es que apenas di la entrevista empezaron a escribirme en Twitter un poco burlando. Se apagó el micrófono, Andrés. Perdón, no sé por qué se apagó. La anécdota es que me decía, pues salí de estas declaraciones y muchas de las personas, pero además fue repetido, una percepción de que los economistas estamos en una torre de marfil, que estamos acá completamente centrados, haciendo unas grafiquitas en el tablero y ya. Y esto dista por completo de la mayoría de las cosas que hacemos nosotros como economistas, de la mayoría de las cosas que se hacen en la facultad. Porque desde distintas áreas lo que estamos haciendo es recogiendo datos, a partir de esos datos empezarnos a empapar en esa realidad
para poder entenderla mejor, para poder hacer recomendaciones de política. Y mucho de lo que se hace acá en la facultad pues es muy aplicado en ese sentido, ¿no? Entonces es un poco ese imaginario que el economista se sienta, hace un modelo de una curva teórica y pues de ahí saca todo su conocimiento, y eso es de pronto una percepción de lo que era la disciplina hace ya varios años, si no décadas. Y yo como María Alejandra, pues a mí lo que me ha motivado sobre todo en mi investigación es el tema sobre las personas que han sufrido la violencia directamente, las personas que se han visto obligadas a desplazarse por la violencia. Y en esa trayectoria pues hemos aplicado distintos métodos para recoger esos datos, y todo eso siempre ha venido del proceso de acercarse a las comunidades y entender sus situaciones. En el 2004 yo era asistente de investigación de Ana María Ibáñez, la persona que más sabe de desplazamiento acá en el país, y aplicamos la primera encuesta de población desplazada, la primera encuesta representativa de población desplazada en el país. Fuimos a 48 municipios, entrevistamos a 2.880 familias desplazadas. Y antes igual, como María Alejandra dice, pues hicimos también unos grupos focales, nos intentamos empezar a entender mejor las situaciones. A partir de eso, entonces, diseñamos nuestras encuestas. Y a mí lo que me ha pasado es que cada ida al campo genera siempre nuevas preguntas y genera, como siempre, nuevas áreas de investigación. Entonces, en ese momento íbamos con una idea muy clara de entender las condiciones sociales y económicas del desplazamiento, las consecuencias, y cómo podíamos resaltar esta situación de vulnerabilidad. Estando en campo, y para acá conectar con el tema comportamental, pues nos dimos cuenta de frente del trauma de la violencia, los fenómenos psicológicos que no habíamos pensado y que no habíamos explorado. Y eso fue un choque un poco, pensamos que al comienzo como economistas no teníamos las herramientas para explorar esto, pero después poco a poco y durante el doctorado pude empezar a hacer esa conexión, y después me fui a campo en la tesis de doctorado para entender cómo la salud mental afecta las decisiones y el comportamiento. Y eso generó pues una serie de investigaciones en el doctorado y los primeros años que estuve acá. Pero esa experiencia de campo, de estar haciendo juegos experimentales para medir aversión al riesgo, para medir desesperanza, para medir esas proyecciones hacia el futuro, también abrió otro espacio porque siempre en esas sesiones llegaban las mamás desplazadas con sus niños y niñas pequeñas. Y yo empecé a ver un poco las interacciones que tenían las mamás con los niños. Y me generó mucha preocupación y angustia, pero también un poco de empatía, de entender, bueno, ¿y qué es lo que pasa por la vida de una persona que ha sido desplazada y cómo eso afecta la forma en la que se va a relacionar con sus niños y sus niñas? Y eso entonces a su vez generó una nueva agenda de investigación para entender cómo la salud mental, que se afecta por el desplazamiento, por la violencia, afecta el desarrollo infantil, cómo afecta los vínculos de crianza. Y ahí creo que hemos dado el paso no solo de quedarnos en hacer diagnósticos, sino también de empezar a diseñar programas que puedan corregir algunos de estos efectos negativos. Entonces, solo esto para decir es, pues la economía está llena de estos espacios, en donde estamos aprendiendo de las comunidades, en donde estamos aprendiendo de los funcionarios públicos, estamos recogiendo nuestros datos con distintas metodologías, y dista mucho de ese imaginario de que nosotros acá hacemos unos cálculos, escribimos unos papers acá completamente aislados de la realidad. Gracias, Andrés. Pues oyéndolos a los dos, hay como una cosa sobre la que quisiera que nos contaran un poquito más, y es su relación con las comunidades. ¿Cómo funciona esa relación desde su rol de investigador, desde su rol de alguien un poco extraño para la comunidad que llega a mirarlos y a preguntarles cosas, y sobre todo con esta cosa que tienen los economistas de medir? Y Andrés lo dijo varias veces, y finalmente lo que también hacen los experimentos en campo o en laboratorio es medir cosas. Y cómo hacer esta conexión de los estamos midiendo, pero a la vez estamos estableciendo una relación con la comunidad con la que estamos trabajando, y cómo creen ustedes que después esas comunidades o esas comunidades tienen curiosidad sobre los resultados de su investigación. ¿Ustedes les cuentan en qué va la investigación, cómo va,
En algún momento, por ejemplo, pueden ser como voceros o mediadores de esas comunidades con otras instancias. Esa relación que parecería que también cuando decimos medir puede ser un poco agresivo, ¿cómo la manejan? ¿Cómo funciona eso? Si quieres empiezo yo ahora. Pues obviamente hay niveles de involucramiento y hay proyectos que permiten más o menos involucramiento, pero digamos como ética mía de la investigación, siempre he tratado que las investigaciones o los datos que se recogen en una comunidad particular a través de experimentos que literal los estamos midiendo y observando, de alguna manera los podamos socializar o devolver esa información para que sirva de algo. Entonces, pues el experimento más que me acuerdo en este momento, pues porque lo hicimos hace 2 semanas, fue de hecho una tesis de maestría de la MECA de Juliana Rubiano, que está haciendo la tesis en este momento, antropóloga además, que ahora está haciendo la maestría en economía aplicada. Y somos parte de un proyecto más grande con la Vicerrectoría de Investigaciones, donde hay también biólogos y economistas nosotros. Y es un proyecto sobre el manejo de la piangua, que es un molusco de las cuales viven la mayoría de las mujeres y jóvenes del Pacífico rural en Colombia. Y es un producto, básicamente una especie que está súper amenazado porque se extrae infinitamente y se exporta al Ecuador, entre otras. Entonces es un producto que está súper amenazado y se sabe muy poco. La mayoría de los bogotanos, por ejemplo, no saben qué es la piangua, no sabemos mucho sobre las especies, sobre su manejo, sobre su sostenibilidad, ni sobre su manejo ya en las comunidades. Entonces, para esta tesis, lo que hicimos con Juliana Rubiano fue primero ir a la comunidad, entender digamos, cuál era el problema. Una comunidad que en particular con la que yo llevo trabajando hace más de 10 años en diferentes proyectos, pero en este caso fuimos por la piangua y nos dijeron, sí, estamos formando una asociación de mujeres piangüeras, pero tenemos pues, muchos problemas. Hicimos, digamos, durante un par de semanas trabajo cualitativo para entender los dilemas que ellas presentaban en la piangua o en el manejo de la piangua. A partir de ahí diseñamos los experimentos, ya recogimos los datos y pues la idea es que parte de esos datos en una siguiente ida hagamos unos talleres de socialización para que esos insumos de las cosas que pasaron en el juego les ayude al diseño de reglas que están haciendo en su asociación de piangüeras. Entonces, pues en la mayoría de los casos en mis proyectos he tratado que eso funcione así. Em, en otros, por ejemplo, es que me acabo de ver a Yadi Barrera aquí metida en el, en el chat, y Yadi había hecho esto similar en otras comunidades, entonces de hecho estamos replicando algunos de los experimentos que Yadi Barrera, quien fue estudiante de doctorado en la universidad, los replicamos y hicimos parte de su diseño. Y queremos que estos resultados pues ayuden al diseño de reglas de esa comunidad. Hay ocasiones en que la comunidad o por el tipo de pregunta, la comunidad, digamos, que está haciendo directamente participando en los experimentos, de pronto no se beneficia de esos experimentos, pero sí la ONG o la organización local que está diseñando programas ahí. Entonces, en otros experimentos, por ejemplo, hemos estudiado el efecto de los pagos por servicios ambientales y qué pasa cuando uno le paga a una comunidad y no a otra, o qué pasa con el individuo que conservaba y recibió pagos y luego no. Em, entonces, bueno, eso todavía no ha pasado en la comunidad, pero hay ONGs o organizaciones que están diseñando esto. Entonces, para la comunidad todavía yo qué hago con esta información, pero para la ONG que está diseñando el programa en esa zona o en esa comunidad, sí es útil para entender los posibles efectos. Entonces, por ejemplo, esta ONG estaba muy aversa a utilizar dinero y parte de lo que nos mostraban los experimentos es que no había efectos adversos y pues eso era un insumo adicional. Entonces, a veces, pues, el participante directo del experimento, en mi caso, el usuario de recursos naturales, pues, le interesa la información, pero de pronto no es ese nivel, sino el siguiente, como la ONG que está en la zona presente. Entonces, pues, también como depende del tipo de proyecto, pero pues, en general, la idea sí siempre es tratar de hacer un proceso de
devolución, digamos, de los datos para que sirvan para diferentes cosas, para una tesis de maestría, un artículo publicable más académico, pero también insumos de política local, pues de reglas locales o la organización. Entonces, eso es como la secuencia de cómo devolver la información que en general trato de hacer. Y yo entonces, o sea, yo sigo recogiendo sobre lo que mencionó María Alejandra. Creo que la mayoría de las veces, y creo que siempre nos aproximamos a las comunidades a recoger estos datos con un objetivo que va más allá de escribir un artículo y va más allá del conocimiento por el conocimiento. Y creo que por eso, y creo que es algo que nos caracteriza acá, es que por eso estamos acá, en la Universidad de los Andes, y no en una universidad en otra parte del mundo, en donde de pronto pues podemos estar publicando y podemos estar escribiendo, pero no tiene alguna incidencia. Creo que nos motiva desde distintas áreas estas cosas. Entonces, pues lo primero es que siempre vamos con un deseo de ayudar, pero al tiempo también un poco, creo que hay que mantener una humildad y no ser paternalistas ni condescendientes en términos de simplemente decirles a las comunidades qué es lo que yo creo que ellas deberían hacer, ¿cierto? Porque pues las comunidades viven en entornos completamente distintos y por más de que yo esté haciendo grupos focales, pues mi conocimiento al final no va a ser el mismo de ellos. Y muchas de estas prácticas que, por ejemplo, mencionó María Alejandra, del uso de la piangua, de las comunidades, de los resguardos, pues evolucionan orgánicamente frente a las características del entorno, a las amenazas que hay ambientales o de conflicto o demás. Y creo que lo primero es que uno pues llega a aprender de las comunidades y no, en el caso particular, por ejemplo, el programa que tenemos en Tumaco, que es un programa de acompañamiento psicosocial, es un programa en donde tratamos de recuperar un poco la salud mental de estas familias que están expuestas a la violencia, para que esto se traduzca en vínculos afectivos más saludables y seguros con sus niños o niñas, y esto a su vez se traduce en mejor desarrollo infantil. Pero siempre el reto y la camisa de fuerza que nos ponemos es no llegar a juzgar y no llegar simplemente a decir desde nuestra posición, desde nuestro contexto, qué es lo que deberían hacer, por ejemplo, las familias o las mamás. En ningún caso, bueno, usted por qué, por ejemplo, tiene este tipo de estrategias de disciplina, y eso a mí me parece que está mal. Eso es algo que no hacemos, y primero vamos un poco con el espacio para oír. Mi relación con las comunidades, en el sentido en que son comunidades, la mayor parte víctimas de la violencia, víctimas de desplazamiento, y recientemente también migrantes venezolanos que están en una posición de vulnerabilidad alta, es siempre un poco oír y tratar de ayudar también a replicar esas necesidades, esas percepciones que tienen ellos y ellas. Hay un estudio de Médicos Sin Fronteras sobre el desplazamiento en el Meta, que se llama 3 veces víctimas. Entonces lo que mencionan son familias que son desplazadas, son victimizadas por el desplazamiento y la violencia, después son victimizadas por la indiferencia de las autoridades, y después son victimizadas también por la indiferencia y la negligencia, y también la indiferencia de la población civil, ¿cierto? Y son personas que de una u otra forma, pues no es que no tengan voz, pero no tienen muchas veces espacios para que esa voz se sienta. Y muchas veces cuando llego, la relación con las comunidades ha sido de esa construcción, primero de confianza, y segundo, muchas personas que dan el paso a contarnos lo que pasa con sus vidas, porque entienden que de pronto uno puede ir y a partir de los estudios, a partir de estas mediciones que usted cuenta, Jimena, uno de pronto puede replicar algo de estas necesidades, uno puede replicar algo de la forma en la que viven, uno puede replicar algo en términos de cómo conviven con la violencia, cómo conviven diariamente con los grupos armados, cómo conviven con el desplazamiento. Y al menos la recepción que yo siempre he tenido de las comunidades es esa, al menos es alguien que viene y nos habla, y al menos es alguien que viene y se sienta a oírnos, y es alguien que entonces esperamos que después vaya a replicar esto. Para manejando también creo que las expectativas, porque no podemos nosotros llegar a las comunidades y decirle, pues es que yo soy la persona que voy a recoger su historia y voy a resolver todo. Tampoco. Pero es esta construcción de confianza con las comunidades, entrando, por ejemplo, con las lideresas. A nosotros, trabajando con las víctimas, mucha de esa relación
ha sido a través de la Iglesia Católica. No por alguna afinidad religiosa, es independiente de cualquier afinidad religiosa, sino porque en muchos de estos municipios, los más alejados, los más victimizados, de las primeras instituciones que tienen contacto con la población es la Iglesia Católica. Entonces siempre ha sido un canal en donde llegamos, establecemos estos contactos y estas formas de trabajo con la Iglesia Católica. A través de eso llegamos a los líderes y las lideresas y a través de eso llegamos a la comunidad. Y es un proceso que muchas veces toma tiempo y toma bastante tiempo y es una inversión que uno hace, pero es una inversión que en ese proceso empieza uno a entender mejor de lo que está pasando y de cómo puede uno contribuir y cómo puede uno huir. Porque lo que también les estoy oyendo que me parece muy valioso es esta posibilidad de visibilizar y de hacer visibles formas de vida, problemas, situaciones que pueden resultar invisibles o invisibilizadas para la mayor parte de la población, digamos. Y en ese sentido, en ese proceso de visibilizar, entonces quería preguntarles también cómo esa visibilización, cómo ustedes llevan esa visibilización a las redes académicas en las que participan. Y si en esas redes académicas, digamos, la manera de relacionarse y de transmitir esa información también está cambiando. Y para eso quería que nos contaran un poco sus experiencias. Pues Andrés ya ha estado hablando un poco de Semillas de Apego, pero cómo Semillas de Apego ya ha tenido una difusión grande y ha permitido conocer resultados de este proyecto. Y en el caso de María Alejandra, en el grupo de Economía Ambiental de la facultad y en Environment for Development, también eso cómo lo que ustedes recogen llega a esas redes académicas y cómo de ahí o cómo se hace el paso hacia políticas públicas. ¿Arranco yo o quieres? Dale, si ya lo tienes ahí listico. No, pues creo que es un esfuerzo que hacemos en distintas dimensiones, ¿cierto? Entonces creo que el principal papel que yo le veo a que esto entre a esas redes académicas es que nos da un poco el soporte y la validez de que las investigaciones se hicieron bien, ¿cierto? Desde las preguntas que hacemos, desde los métodos que utilizamos, desde la transparencia en el análisis de los resultados. Todo el proceso académico y sobre todo en economía es un proceso muy largo. Pues les cuento, yo los artículos de la tesis los empecé a pensar en el 2009. Recogí los datos en el 2011 y salieron publicados en el 2018 y el 2019. Y todo este fue un proceso de darle vueltas, de ir a seminarios, de enviarlo a revistas que se lo devuelven a uno con comentarios. Y creo que ahí el papel es confiar que en ese proceso académico pues hay una transparencia que lo que resalta es ese rigor, el rigor del trabajo que hace uno, ¿cierto? Y que los resultados son consistentes y son válidos. Y creo que eso le da a uno un poco de peso entonces para confiar un poco en términos de ya dar ese siguiente paso al tema de la incidencia en políticas públicas, porque hay también una responsabilidad, hay un objetivo de poder contribuir al diseño de políticas basadas en la evidencia, en términos de qué es lo que funciona y qué no. María Alejandra estaba hablando sobre estas asociaciones o no. En el caso de Semillas, ¿será que este tipo de modelos de acompañamiento psicosocial funcionan o no? En el caso de los venezolanos, ¿será que los programas que hace el gobierno de regularización funcionan o no? Entonces, parte de lo que nos mueve es poder hablarle a ese espectro de políticas públicas con evidencia y con evidencia sólida. Y ahí es donde ese mundo académico se une con el mundo de políticas públicas. Pero ahora eso también creo que tiene unos retos. Y es que tenemos también que aprenderle a hablar a ese mundo de consumidores, y lo voy a poner así, de evidencia. Porque una cosa es hacer el seminario acá en la facultad o una cosa es los seminarios internacionales a los que vamos, en donde son muy técnicos, en donde es un lenguaje muy riguroso. Bueno, nos enfocamos en algunas cosas importantes. Pero otra cosa es poder aterrizar eso para que un hacedor de políticas entienda y pueda que eso sea útil. Y en eso a veces creo que no somos tan buenos. Creo que aprendemos a hacer ese proceso.
Y es otro reto en términos de cómo nos comunicamos también con hacedores de política pública y demás, ¿cierto? Entonces creo que el tiempo es, jugamos a cómo recoger estos datos, cómo producir nuestra evidencia, pero también cómo poder coger esa evidencia y que haya otras personas que puedan utilizar esa evidencia en sus decisiones del día a día, de asignación de presupuesto, de diseño de programas y demás. Y ahí es donde de pronto más adelante hablamos de GAP, que es precisamente una red académica que lo que trata de hacer es esto, conectar desde el proceso de el diseño de la pregunta, todo el proceso de lo que es la investigación, recoger los datos, analizar los datos, la interacción con el hacedor de políticas públicas, la publicación. Entonces ahí es un proceso muy bonito, pero es un proceso que muchas veces pues, toma tiempo. Yo agregaría a todo lo que ha dicho Andrés que en el tema comportamental en particular, hay todavía como mucho camino para realmente influenciar la política pública. Incluso en los temas, además en los que yo trabajo, en temas ambientales, aún más. Todavía como que la política pública está en instrumentos o diseños, digamos, muy tradicionales. Entonces, no sé, recientemente hicimos una revisión de literatura para un artículo académico, pero tratándole también de hablar a los practitioners o a la gente que implementa diseños de política pública en temas de conservación y manejo ambiental, mostrándole cómo según la revisión de literatura que hicimos y de los programas evaluados empíricamente, por ejemplo, en temas ambientales, todavía hay muy pocos insumos de la economía comportamental que han trascendido a la política ambiental. O sea, que hay todavía un resto de camino para poder hacerlo. En lo que revisamos, por ejemplo, de la literatura, la mayoría de los temas comportamentales se han aplicado a temas de energía, temas de ahorro de agua, pero en países, digamos, en desarrollo o del norte, en Europa, en Estados Unidos. Y en Colombia todavía son muy poquitas las políticas públicas que se han diseñado, digamos, con un énfasis comportamental. Entonces ahí todavía hay un gran camino que recorrer. En mi tema particular, digamos, por ejemplo, de economía ambiental, lo que a mí me ha interesado es los pagos por servicios ambientales y entender el efecto de pagarle a la gente o no y cómo eso puede trascender y tener efectos positivos o negativos en temas de conservación. En Colombia todavía está casi que en papel la idea del diseño de pagos por servicios ambientales, no se ha implementado todavía, digamos, ampliamente, así que todavía hay una cantidad de oportunidad de influenciar esos diseños. Y parte, digamos, de los resultados que ya están validados en artículos, etcétera, como decía Andrés, pues es que son los que tratamos de transmitir a quienes están diseñando política pública o programas, implementando programas en los territorios. Pero todavía, digamos, digamos el énfasis o los lentes comportamentales todavía tienen una cantidad de camino por recorrer y influenciar política pública. Para nada es que ya, digamos, la disciplina haya sido exitosa en permear, digamos, esos espacios. Entonces, yo creo que todavía lo que hay es trabajo para hacer. Yo creo que todavía hay poca formación como en esos temas para permear también esos espacios, digamos, de toma de decisión. Vengan y yo les pregunto, primero déjenme decir una cosa rápida para la gente que nos está acompañando. Si quieren ir poniendo preguntas en el chat, vamos recogiendo esas preguntas para poder hacerlas también durante la charla. Entonces, súper bienvenidas todas las preguntas que tengan. Pero sí quería recoger ese último punto de María Alejandra, y yo veía que Andrés estaba diciendo que sí, que todavía queda mucho espacio pues para hacer la conexión, o por lo menos para que la economía comportamental realmente permee las políticas públicas en Colombia. Pero también tenemos como esta imagen desde los centros urbanos, voy a decir, de economía comportamental con este término de nudge, los empujoncitos y no sé qué. Y todos creemos que en este momento como que las políticas públicas en general tienen que ver con esos empujoncitos.
Entonces quería como que nos aclararan un poquito eso de qué se trata, y en las cosas que ustedes hacen, ¿eso tiene algún sentido de pensar en esos, en nudges específicamente? O sea, ¿eso cómo se come en colombiano y en centros no urbanos, por ejemplo? Esa es mi pregunta concreta. Entonces, bueno, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Entonces yo diría, es raro, de pronto un paréntesis, es raro que hablemos de economía comportamental, porque la economía es, y siempre ha sido, pues es el comportamiento, cómo tomamos nosotros decisiones, cómo tomamos decisiones en contextos en donde los recursos son escasos, como la definición clásica de la economía, ¿no? Creo que el apellido se le pone porque en algún momento nos desviamos de entender el comportamiento, de entender fenómenos psicológicos que afectan el comportamiento, como en el afán de volver esto una disciplina muy rigurosa en términos matemáticos, como la física. Perdimos a veces, de hecho, como la humanidad, ¿cierto? Entonces, se llama economía comportamental porque estamos como volviendo a reconocer esa humanidad y estamos empezando a reconocer otra vez o a redescubrir otra vez muchas cosas que ya los economistas clásicos, Adam Smith y demás, venían hablando de la influencia de las emociones, de la influencia de procesos psicológicos, de evidencia que tenemos desde la antropología, desde la sociología. Entonces, la economía comportamental es como ese momento de reunificación de la economía y la psicología y de muchas otras disciplinas para entender mejor nuestro comportamiento. Entonces, ahí, ya conectando con la pregunta sobre los nudges, pues ha habido una gran área de estudios en donde reconoce que muchas veces nosotros tomamos decisiones no como lo presenta el modelo, que simplemente es una abstracción, en donde estamos calculando opciones, ponderando toda la información, sino que nuestro cerebro, por razones evolutivas, claro, tenemos una corteza prefrontal que es muy desarrollada, que nos permite todo el proceso de la cognición y razonamiento, pero muchas de nuestras decisiones ocurren a un nivel mucho más primario, en el sistema límbico, en lo que se llama el cerebro reptiliano, que las decisiones ocurren ahí porque fueron los primeros elementos en la etapa de la evolución. Entonces, los nudges reconocen un poco esto en términos de que muchas de las decisiones que tomamos son decisiones primarias, automáticas, y que a veces entonces para cambiar el comportamiento lo que solo se necesita es un empujoncito, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de esto, es uno de los ejemplos clásicos, es cómo hacemos para que las personas, por ejemplo, consuman menos agua o tengan un uso de la electricidad del agua un poco más conectado con la sostenibilidad del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, podemos mandar folletos y mandamos un folleto hablando sobre los costos, sobre la información, sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental. Y lo que sabemos es que eso no mueve mucho a la gente. La gente tiene poco tiempo para sentarse y con la factura de la luz leer esto. Podemos enviar también, cambiar los precios, y sabemos que la gente a veces no responde tanto a los precios, ¿cierto? Y estos experimentos de los nudges lo que muestran es, y ahí la invitada, Cosme ahí en la pantalla, Jimena, es que empezaron a mandar unas caritas felices en las facturas de energía. Y entonces la carita feliz cuando yo consumo menos que mis vecinos, la carita triste cuando yo consumo más que mis vecinos, ¿cierto? Entonces una cosa es muy pequeñita, muy pequeñita. Y se vio que esto tenía un potencial muy importante. Pero creo que como conectaba María Alejandra, después como de este auge tan grande de los nudges, y si ustedes miran, hay unidades de diseño de políticas basadas en economía del comportamiento que se dedican sobre todo a esto. En planeación hay una de las más famosas, Ideas 42 en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Behavioral Insights en el Reino Unido, que se dedicaron sobre todo a pensar en estas cositas muy creativas. La evidencia después de haber hecho todo eso es que muchas veces el efecto de esto es pequeño y no persiste en el tiempo. Entonces creo que es como, bueno, esto puede ser una alternativa, pero de nuevo hay muchas preguntas por explorar y de nuevo por empezar a entender de una forma más profunda la forma en la que tomamos decisiones, la influencia de otros procesos sociales, las emociones, que los economistas creemos que pues, las emociones eso está por allá aparte,
cuál es el rol de las emociones en todos nuestros procesos y cómo inciden temas de desarrollo infantil, del uso de recursos naturales, de honestidad, por ejemplo, en ámbitos académicos y fuera de académico. Entonces, solo esto es como para conectar un poquito y mencionar es hacia dónde venimos en términos de la economía, dónde entra la economía comportamental. Y esta área que se volvió como muy sexy de los nudges, pero todavía queda un espacio muy grande para empezar a entender mejor como esa humanidad en nuestras decisiones. Y que el modelo tradicional de economía nos ayuda a veces a guiarnos, pero también muchas veces se queda corto. Yo ahí agregaría que cuando se habla de economía comportamental, como que lo primero que viene es todo este tema de los nudges, como decía Andrés, pero yo creo que también está toda esa línea de la economía comportamental que piensa como en temas de cooperación y de acción colectiva, que no necesariamente son nudge, en el sentido de que estás simplemente cambiando el contexto para que la gente tome esta u otra la decisión, sino es entender cómo la gente coopera y por qué no es el individuo egoísta que nos estamos imaginando en los modelos, sino cómo la gente toma decisiones para lograr solucionar problemas colectivos y comunes. Entonces, esa otra línea de la economía comportamental que se preocupa por la cooperación y por la acción colectiva, creo que tiene un resto de aplicaciones en problemas, por ejemplo, rurales que preguntaba Ximena. No necesariamente, digamos, la economía comportamental solamente es el diseño del notch, sino también entender por qué la gente coopera o no y cómo podemos activar esa cooperación, cómo podemos activar las normas sociales, por ejemplo, cómo podemos cambiar las expectativas que uno tiene sobre los demás para llegar a un objetivo común, etcétera. Y yo creo que eso tiene un resto de aplicaciones en temas rurales y urbanos. Y ambas cosas, digamos, ambas temas creo que tienen una aplicación grandísima, por ejemplo, en cómo manejar la pandemia, cómo se manejó en el momento en que estábamos tratando de entenderla de las cuarentenas. Y ahora, por ejemplo, creo que tiene una aplicación en cómo, por ejemplo, promocionar las vacunas. Entonces hay un resto de estudios de temas comportamentales que tienen ya evidencia de cómo comunicar el tema de las vacunas, cómo aumentar la tasa de vacunación en un momento en que ya la gente que quería vacunarse de una ya se vacunó. Ese, por ejemplo, es el trabajo final de mis estudiantes de comportamiento y política pública de la MECA y tienen que responder una consultoría ficticia del Ministerio de Salud proponiendo cómo van a hacer el diseño de política pública para aumentar la tasa de vacunación en Colombia en la zona rural o en la zona urbana. Y es tratando de pensar este tipo de insumos, cómo se aplican a política pública. Que de hecho yo creo que en la alcaldía de Bogotá tener un equipo de gente comportamental pensando en los mensajes del inicio de la pandemia, no sé si les funcionó los mensajes que utilizaron, pero al menos tenían como esa lógica de qué tipo de mensajes, es mejor hablar de los vecinos, de la familia, cuál es el grupo de referencia, o sea, es pensar a partir de la teoría cómo comunicar los mensajes, no solamente digamos, basado en estrategias de comunicación, sino en estrategias de utilizando este tipo de cosas que ya sabe que funcionan. Uno debería promocionar el número de personas que cumplen con la norma y no los que no cumplen. Bueno, cositas que ya se saben en la literatura que funcionan y tienen un resto de aplicaciones desde aumentemos la vacunación hasta cómo cumplir con las normas a nivel local. Lo que pasa es que creo que todavía como lo decía inicialmente, hay un resto de trabajo para permear la política pública en ese sentido. Tenemos dos preguntas en el chat grandes. Joan Robles nos dice que es una pregunta puntual, pero en realidad es una pregunta enorme. Entonces, sencillamente les voy a como leer las preguntas porque quisiera dejarlos unos últimos minutos, como los últimos 10 minutos para hablar sobre por qué todas estas cosas que ustedes hacen y Andrés apuntó a eso en una de sus respuestas, las hacen desde esta facultad y por qué entonces si uno está interesado en estos temas debería considerar los programas de posgrados en esta facultad.
Entonces les voy a leer súper rápidamente las preguntas. Hay una que la están leyendo todos, está en el chat para todos, y la otra, la de Joan Robles, es la relación entre economía del comportamiento y economía de la complejidad. Si ahí ustedes tienen algo, sí, yo también quedé como tremenda pregunta, entonces a ver si hay algo ahí que podamos explorar. Y la otra es la de Daniel Barón sobre los descubrimientos en neurociencias y los avances de ese tipo de cosas en Colombia. Y miren que está haciendo la pregunta de si la teoría de las lecciones sociales es obsoleta cuando se realiza una prospección de análisis de política pública en el escenario colombiano y latinoamericano. Eh, Se las dejo ahí, o sea, es como no sé, pero igual les voy a pedir que estas respuestas sí sean súper breves y se lanzan a contestarlas para que podamos efectivamente entrar un poco en el terreno de, que nos convoca aquí, que es la escuela de posgrados. Yo contesto un pedazo de la de Daniel, me atrevo, un pedacito de la de Daniel. Ok. Digamos que cuál es la conexión entre los descubrimientos en las neurociencias y los avances económicos para analizar políticas públicas. Yo creo que desde la economía comportamental, digamos, nos hemos nutrido de los avances de la neurociencia para entender cuando la gente toma las decisiones exactamente qué pedazo del cerebro se está activando, y eso lo utilizamos también como insumo para entender los problemas, pero valga la pena decir que desde la Facultad de Economía no hacemos neurociencia porque no tenemos los equipos, los escáneres, los no sé qué, no hay esa expertise, digamos. Pero sí hay como una comunicación, una conversación entre las neurociencias y la economía del comportamiento, porque de alguna manera lo que hace la neurociencia es como destapar esa caja negra y saber exactamente dónde es que se activa la decisión. Entonces yo creo que ese es uno de los soportes que se han contribuido, por ejemplo, para definir temas que tengan aplicaciones de política pública. No sé, por ejemplo, en los temas de cooperación, ¿no? ¿Qué pedazo del cerebro se está activando cuando la gente coopera o no? Entonces, para mí la neurociencia es como un insumo adicional como en esa literatura, pero pues no la practico, si se quiere. Pero yo creo que es una conversación, es una literatura que le conversa a la economía del comportamiento. Creo que no tiene aplicación directa a la política pública porque digamos, y yo creo que ninguna investigación tiene a veces aplicación directa porque es como el cúmulo de la investigación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el reporte que sacó del 2015 el Banco Mundial, que se llama Mind, Behavior y Society, algo así, porque fue como después de 2 décadas o más de economía comportamental y neurociencia, incluso recogieron como toda la investigación para ver qué de esa investigación en ese campo tiene implicaciones de política pública. Me gusta mucho como la curaduría que hizo. Entonces, a veces una investigación chiquita, pues no tiene necesariamente aplicación, pero ya cuando empiezan muchos resultados a replicarse y empezar a generar como resultados robustos, es ahí cuando hay aplicaciones en la política pública, muchas veces en estos temas comportamentales. Entonces, bueno, hay una conexión, de pronto no inmediata, pero sí con el cúmulo de la literatura. Y agregaría que solo eso, es que muchas de estas cosas de neurociencia nos permiten a nosotros entender mejor, abrir esa caja negra y entender mejor cómo a veces distintos diseños de políticas o distintos mensajes van a generar distintas reacciones a nivel cerebral. Y a partir de eso, entonces, puede tener implicaciones a través de ese cúmulo en el diseño de políticas públicas. Hay un ejemplo de un programa de terapia cognitiva conductual que está haciendo Lelis Dinarte, que trabaja en el Banco Mundial. La tratamos de traer nosotros en el proceso de contratación. Ella trabaja con jóvenes vulnerables, víctimas y personas que pueden ser reclutadas por pandillas en El Salvador, y lo que ha hecho es el diseño, la evaluación de impacto de programas de terapia cognitiva conductual y de apoyo entre pares, y ha empezado a mirar a través de estos escáneres de neurociencia un poco
cómo reaccionan frente a distintos estímulos. Entonces eso puede tener implicaciones, creo que toca madurar un poco esa evidencia en términos de, bueno, cómo podemos mejorar el diseño de estos programas, cómo nos podemos acercar mejor a este tipo de población, ¿cierto? Que se esté usando en Colombia, creo que todavía no usa, estos aparatos son bastante costosos, y que, no sé, yo creo que en el Rosario tienen algo de algunos estudios pioneros en estos temas, pero creo que todavía esto no ha conectado con la política pública. La segunda pregunta sobre si la teoría de elección social es obsoleta, yo no diría que es obsoleto, yo diría que es que vamos construyendo, y ese es el proceso del conocimiento, vamos construyendo y vamos generando a veces más y mejores teorías, mejores informadas, desde un enfoque creo que además multidisciplinario, y eso nos permite ayudar a informar de nuevo políticas públicas. Y ahí, súper sucinto. Y la última pregunta más sucinta sobre la economía de la complejidad, ¿cómo se llama? Sí, Economía de la complejidad. Economía de la complejidad, diría un rotundo no sé, y cuando dijeron eso yo pensé inmediatamente en José Betancourt, que es un estudiante que pasó de hecho por nuestro curso, está ahora haciendo su predoc en Estados Unidos, y de hecho justo lo pensé, y no sé si ese José Betancourt que está ahí, me imagino que sí, porque dijo que esa es excelente pregunta, y yo diría que él es la persona que de hecho sabe sobre esos temas, yo no tengo ni la menor idea. Y que tú le decimos a José que si nos quiere contar algo en 2 minutos, Sí, medio minuto. sí, sí, no, pues si ese es el José que yo me imagino, pues ahí está. Dijo Sí, que sí, sí, porque acaba de dijo decir soy que yo. Sí, sí ahí es. está, ahí está. Sí. José está por Listo. ahí. Q. Bueno, sí, si quieren puedo decir medio minuto sobre cómo se conecta. Entonces, básicamente, la economía de la complejidad estudia cómo las dinámicas emergentes, cuando tenemos muchas personas o agentes interactuando entre sí, pues forman como las dinámicas macroeconómicas que podemos ver, más allá de lo que uno pensaría que surge pensando en agentes representativos o en modelos por el estilo, y tiene una conexión muy directa con la economía del comportamiento porque el lenguaje natural de cuando hablamos de heurísticas y de este tipo de comportamientos lo podemos traducir fácilmente a algoritmos, que es la herramienta principal que nosotros utilizamos para evaluar este tipo de comportamientos emergentes. Entonces, pues cuando nosotros queremos pasar como a ver, por lo menos en nuestro grupo, queremos mirar los efectos de alguna política o algo por el estilo, lo que hacemos es mirar resultados que se han obtenido pues comportamentales y experimentales, los traducimos a algoritmos y luego miramos pues qué dinámicas emergentes no triviales surgen de ese tipo de interacciones. Entonces, pues hay conexiones muy chéveres que se quieren explorar, y pues si alguien quiere saber más al respecto me puede contactar también. Si quiere, ¿Y si quiere cómo José, hacemos para contactarlo? póngase su correo ahí, o no sé si el grupo de complejidad tiene correo, de pronto póngalo ahí y ahí se conecta. Y también veo que están escribiendo de la maestría en estudios del comportamiento de la FIT. Pero José también queríamos, cuéntenos un poquito su paso por la facultad en 2 segundos. ¿De dónde le salen estas preguntas? Tienen que quitarle el micrófono y ponerle ponerlo on Ah, mute. sí. Pero yo no sé si yo puedo. Yo no sé si yo puedo. No, yo no puedo. Ya, ahora sí. Pues yo me gradué hace poco de economía y de física, entonces en física estudiamos mucho este tipo de sistemas complejos. Y pues cuando empecé a ver que el problema de agregación pues no se trataba en tanto detalle, empecé a indagar un poco más con los profesores de física, más que todo sobre pues como que se había hecho, y resulta que en la física hay muchas personas que están muy interesadas en este problema de agregación en la economía. Y también cuando tomé la clase de Andrés de Economía del Comportamiento me pareció una maravilla porque pues muchos de estos estudios de complejidad utilizaban herramientas del comportamiento y pues resultados experimentales para poder pues nutrir estos modelos. Entonces creo que siempre tuve como ese
bichito ahí en la cabeza que me decía como, pues podemos ir un poco más allá. Y pues entre más me adentraba en esto y hasta ahora pues encuentro muchas cosas maravillosas que pues me gusta compartir con las personas y precisamente en el grupo, pues también ahorita dejo el link ahí de nuestra página. Pues lo que hemos querido hacer es intentar mostrarles a las personas de la facultad las cosas que se pueden encontrar más allá. Y sí, pues esto lo comencé, el grupo lo comencé terminando la carrera y pues he encontrado muchas personas que les ha parecido muy interesante. Y pues creo que fue muy satisfactorio poder pues conectar con personas que tienen esos intereses comunes que a mí me hubiera gustado poder conectar un poco más antes en la carrera. Y nada, pues ahorita quisiera también agradecerle a Andrés como por poder motivarme un poco más a explorar esas áreas y esas conexiones no triviales que hemos estado explorando. Yo creo que al revés, porque de hecho creo que usted fue el que nos empujó mucho en el curso a explorar algunas de estas cosas, ¿no? Y ahí o sea, va a la aclaración. Yo no sabía que José sí, no es que esté todo manipulado para que haya comprado. Parece un notch, pero no. Total, No, o sea, pero no. gracias, Lo José. organizaron así. Sí, total. Gracias, José. Pero no, bueno, nos quedan 4 minutos y entonces le voy a dar literalmente 1 minuto a cada uno para que nos diga cuál es la gracia, porque teníamos una pregunta también en el chat de Natalia de si la facultad está pensando en abrir un programa específico de economía comportamental, pero creo que la pregunta también puede empujar la de Natalia un poco de por qué incluso sin un programa específico de economía comportamental, estas cosas se pueden hacer en los posgrados de la Facultad de Economía. Pero en 1 minuto. Pues es muy fácil, puede ser menos de 1 minuto, porque básicamente, digamos, hay electivas tanto en el PEC como en la MECA en las que se exploran estos temas. Y luego realmente cuando uno quiere aplicar esto es en la tesis, ¿verdad? Entonces también hay, digamos, el espacio y los profesores que podrían acompañar ese proceso. Entonces, básicamente no necesariamente, pues no es necesario la maestría en economía del comportamiento, porque con las otras maestrías se dan como los fundamentos para poder desarrollar estos temas y hay suficientes selectivas tanto en la facultad como en la universidad sobre estos temas que permiten como desarrollar estas habilidades y estos procesos. Y yo diría que precisamente eso, creo que los cursos de la maestría le dan a uno las bases y el espacio para que uno profundice en ese proceso, pues que es de uno de ir aprendiendo un poco el mismo proceso que ha hecho José. Y lo que creo que uno encuentra, y lo he encontrado yo acá también como en términos de los colegas y las colegas que tenemos, es simplemente una amplia gama de problemas en los que estamos pensando, dimensiones en los que estamos trabajando, desde experimentos de laboratorio puros, como por ejemplo los que hace José Guerra, a experimentos en las comunidades, experimentos de laboratorio en las comunidades como los que hace María Alejandra y los que hace Juan Camilo, experimentos ya de campo como los que de pronto hago yo. Entonces hay muchos espacios para que haya esas interacciones, creo que muy ricas para los y las estudiantes, para poder empezar a hacer ese proceso que es un proceso personal, pero que con las bases y ese acompañamiento pues puede ser muy fructífero y puede generar pues una buena contribución a la disciplina y ojalá también contribuciones a políticas públicas. Y yo quiero recuperar Yadi Q. Nos alegra mucho no verla, pero nos gustaría verla, yo creo también. Porque yo creo que eso que están diciendo tanto María Alejandra como Andrés y que Yadi puso en el chat es la principal fortaleza de la facultad, así lo diga yo que hago parte de la facultad, y es este grupo de gente, profesores y estudiantes que conforman una red de investigación, de curiosidad y de apoyo, todos con temas diversos, pero creo que con intereses profundos en entender y en aplicar diversas metodologías y diversas aproximaciones a todo tipo de problemas, además. Por ejemplo, Yadi, que yo no era parte de su comité asesor, pero ella, esos primeros experimentos, corrígeme Yadi, los fuiste a hacer con mi grupo cuando fuimos a México, ¿no fue? Sí.
Ay, en no, Florencia. ¿Qué hubo, Yadi? Ahora sí, qué bueno verla. Un gusto como siempre estar en estos espacios y de verdad que sin lugar a dudas a los que están interesados en el programa y en los posgrados, con todo el conocimiento de causa, lo recomiendo. De verdad que la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes es un excelente espacio de crecimiento profesional y personal. Ahí fue como estudiante de doctorado que yo me encaucé por estos temas conductuales y comportamentales, porque precisamente se concilian esos aspectos de la técnica de la economía, pero también ese deseo de aportar a la sociedad. Yo creo que lo que hay detrás de todo este movimiento conductual es el deseo de hacer vida un poco en la política pública, el conocimiento de la academia. Entonces, un reconocimiento a Andrés, a María Alejandra, siempre es un gusto verlos, y Jimena, pues han sido para mí de verdad que grandes maestros, y espero que muchos se animen a ver este curso y que sin lugar a dudas lo disfrutarán mucho. Muchas gracias, Yadi. Y esto tampoco fue planeado, en serio. O sea, tuvimos aquí a Yadi y a José porque ahí está, porque somos parte de este grupo de gente y siempre uno pasa por esta facultad y sigue siendo parte de esta facultad. O sea, ahí no hay nada que hacer. Bueno, con esta nota de amor común entre todos, creo que no, de verdad les quiero agradecer muchísimo por su tiempo, por haberse conectado hoy y habernos contado, Andrés y María Alejandra, pues esta riquísima experiencia de investigación que hacen ustedes y que se hace en la facultad. Muchísimas gracias. Gracias a la Escuela de Posgrados por darnos estos espacios para contar mejor y de manera más personal, si quieren, las cosas que hacemos en la facultad. Gracias a todas las personas que se conectaron. Ojalá hayan quedado muy entusiasmados con muchas preguntas y curiosidades sobre la facultad y sus programas. Ángela Lopera nos estuvo poniendo en el chat todos los enlaces a los programas y obviamente, si tienen más preguntas, si quieren saber más, no duden en contactar a la facultad, y voy a dejar a Ángela, la directora de la Escuela de Posgrados, perdón, para que cierre y nos dé más indicaciones sobre contactos y sobre cómo resolver sus curiosidades para hacer parte de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jimena, Andrés, María Alejandra, y como decían, a las apariciones especiales de Yadi y de José. Mi cámara no la he podido activar, pero pues queremos pues darles las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Queríamos también darles una muestra de las discusiones que se pueden ver en clase, para que ustedes también puedan conocer todos esos espacios de discusión que van más allá del salón, que salen, digamos, de las conversaciones que se tienen en los corredores, los espacios que tienen con todos los profesores. Y creo que ha sido como una experiencia muy interesante. Ver a nuestros egresados también siempre nos alegra, porque nos gusta mantener ese vínculo, saber que seguimos trabajando juntos. Como decía Jimena, Ángela Lopera les ha ido poniendo toda la información de los links. Ustedes ahí pueden encontrar la información de todos los programas, de qué es lo que se está ofreciendo, digamos, de cuáles pueden ser las opciones si ustedes quieren ir por el lado del PEG o de la MECA, o las especializaciones o el doctorado. Y como acaba de poner Ángela, cualquier información adicional que tengan o pregunta adicional que tengan, nos pueden escribir a infopostgradoeconomia@uniandes.edu.co, y ahí estaremos listos para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos, y me digo a nuestros panelistas, muchas gracias, muy interesante todo lo que pudimos discutir hoy. Chao, gracias. gracias, Gracias a chao. ustedes, que estén muy bien.